Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Pedro Laterra, a quien vamos a saludar. Él viene de Argentina, así que bienvenido, doctor, a Cochabamba y gracias por estar en el programa. No, bueno, el agradecido soy yo, Silvano. Muchas gracias por invitarme. Es una oportunidad para mí. Muy bien. Un placer. El doctor Pedro Laterra es, doctor en biología. Ha sido profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata hasta el año 2015, ocupando el cargo de profesor titular en ecología. Actualmente es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y se desempeña como investigador principal en la Fundación Bariloche, donde dirige el programa de sistemas socioecológicos. Bueno, un gran currículum, doctor, y el doctor Laterra está en esta oportunidad en Cochabamba porque participará en el conversatorio internacional La gobernanza y los servicios ecosistémicos de los recursos naturales desde una mirada de bien común. Bueno, doctor, muy interesante todo esto, nos llama la atención y quisiera empezar para que nosotros y la teleaudiencia pueda entender qué son los servicios ecosistémicos. Bien. Es un concepto que se ha venido desarrollando fuertemente durante las últimas décadas, pero en sí mismo no es nada nuevo. O sea, hace referencia a todas las contribuciones que recibe el ser humano, los individuos, las sociedades, para su bienestar. Convencionalmente eso lo entendemos como distintos servicios de provisión, que son los alimentos, el agua, incluyendo los alimentos, y que son fundamentales para la vida. Y que normalmente forman parte de lo que se transa en el mercado, la producción de granos, de carne, de fibras, madera. Pero el concepto de servicios ecosistémicos nace para incluir no solo aquellos bienes que se cotizan en el mercado, sino aquellos que son intangibles y por no tener precio muchas veces son dejados de lado o los cambios que se producen en los ecosistemas favorecen a los que tienen precio versus los que no tienen precio. Y esto lleva implícito un concepto fundamental, y es que los ecosistemas, según sus características, no proveen el máximo de todos los servicios al mismo tiempo, sino que dependiendo de su estructura, de cuál es su composición, tanto en el componente biótico como abiótico, favorecen a veces a algunos en detrimento de otros. Por ejemplo, cuando talamos un bosque nativo para habilitar tierras y producir granos, estamos favoreciendo los servicios de provisión de alimentos contra servicios de regulación hídrica, atmosférica, etc. Me parece muy interesante la relación sistémica que hay entre todos estos aspectos, porque, bueno, a veces no medimos consecuencias cuando, por ejemplo, se decide talar un bosque, ¿verdad? Exacto. Eso es interesante, esta relación, digamos así, sistémica entre todos los aspectos. ¿Y cómo se relaciona el concepto de servicios ecosistémicos con el capital natural de un país y finalmente el bienestar de sus habitantes? Bien, hablamos de capital natural por analogía también, y es un concepto por analogía con lo que es un sistema económico, ¿no? Porque en gran medida este concepto nace con la intención de ganar capacidad de interlocución con muchos decisores sobre el uso de la tierra, que normalmente están mejor entrenados en el lenguaje económico que en el ecológico, ¿sí? Por definición, como le decía antes, si los servicios ecosistémicos representan la contribución de los ecosistemas al bienestar de la gente, uno esperaría que a mayor
disponibilidad de capital natural, mayor sea el bienestar de la gente. Esta idea fue puesta a prueba usando bases de datos a nivel global y lo que se encuentra es justamente lo contrario, o sorpresa, algo que se conoce como la paradoja del ambientalista, ¿sí? Y las paradojas a veces ayudan para, en el intento por resolverlos, entender un poco más la realidad. Y la realidad indica que el bienestar, hoy por hoy, de la gente, está más ligado a otros bienes, que son los bienes producidos por el hombre, que a los servicios y bienes de la naturaleza. Eso mirando los datos a nivel global, se encuentra que los países que a veces no tienen tanta disponibilidad de capital natural, tienen, de acuerdo a indicadores de desarrollo humano, valores muy altos, ¿sí? En cambio, países que disponen de alto capital natural, a veces tienen una situación inversa, ¿sí? Y esa paradoja a veces se la explica por distintas hipótesis. Una de ellas es que los países que gozan de alto bienestar, a pesar de no disponer de tanto capital natural, en realidad están siendo subsidiados por los servicios ecosistémicos que proveen terceros países, ¿sí? Hay una transferencia de bienestar, ¿sí? Una transferencia de sustentabilidad de alguna manera. Esa es una de las hipótesis más fuertes. Sí, me parece importante lo que acaba de decir, doctor Laterra, en el sentido de que quizás hay que cambiar también paradigmas alrededor del desarrollo, porque nos hacen ver que es más bien a través de una sobreexplotación del capital natural, de los recursos naturales, que lograríamos nuestro famoso bienestar. Es decir, las líneas tendenciosas hacia el extractivismo, digamos, sin límites, etcétera, etcétera, nos hacen ver que, digamos, la explotación de materia prima, exportarlas a otros países, nos hacen ver que por ahí es el camino hacia nuestro bienestar. Es así, y eso sucede porque hay un cierto desfasaje de escalas temporales. Cuando nosotros decidimos priorizar la transformación en pro de obtener beneficios, a veces estamos tomando las decisiones en el cortísimo plazo, pero desmontar áreas sensibles donde la pérdida de cobertura boscosa implica un incremento acelerado de las tasas de erosión, implica pan para hoy y hambre para mañana, ¿sí? Pero claro, en estas decisiones siempre hay ganadores y perdedores. Quien invierte en un campo para desmontarlo y obtener beneficios de corto plazo, se queda con las ganancias. Luego vende y el resultado neto es positivo para él, pero para la sociedad en su conjunto, para el país, lo que ha ocurrido es una pérdida neta de capital natural, ¿sí? Entonces los beneficios quedan para pocos, los costos se reparten entre muchos, y eso se conoce como el drama de los servicios ecosistémicos. ¿Y eso por qué ocurre? Naturalmente el productor no es una persona malvada, ¿sí? No hay aquí buenos y malos. Simplemente hay gente que se beneficia en el corto plazo y otros que se perjudican en el largo plazo. ¿Pero por qué toma esa decisión? Porque en rigor la sociedad al propietario de la tierra no le está reconociendo los beneficios que su tierra está transmitiendo al resto de la sociedad, ¿sí? Por eso, en el marco de este enfoque de los servicios ecosistémicos, uno de los instrumentos sobre los que existen mayores expectativas para internalizar el concepto en la toma de decisiones es el pago por servicios ecosistémicos. Es un mecanismo por el cual los beneficiarios de un servicio reconocen el servicio que provee el propietario de la tierra a través de una compensación económica. Eso, en términos económicos, es reconocer las externalidades positivas que el productor realiza sin obtener nada a cambio, ¿no?
Justamente me parece fundamental, digamos, reconocer que los servicios ecosistémicos brindan, digamos, bienestar. Entonces, para un poco sintetizar, ¿por qué entonces es importante conocer y profundizar esta idea de servicios ecosistémicos? Bueno, en principio, para que en la toma de decisiones se tomen en cuenta las contribuciones de la naturaleza al bienestar que no están reguladas por las fuerzas del mercado y que tienen un valor público fundamental. Para ser concretos, estamos hablando de la seguridad con la que la gente puede disponer de agua, de calidad. Un bosque entrega agua en forma más regulada, más continua y de mejor calidad que cuando el suelo se encuentra desnudo, recibe una lluvia torrencial. Lo que tenemos son deslaves de muy corto plazo que producen a veces desastres, inundaciones, aludes, y luego de eso el cauce se queda sin agua. Por ejemplo, para hablar de un servicio que suele ser muy valorado. Pero también hablamos de regulación climática, a escala local, a escala global, provisión de productos forestales no madereros, etc. ¿Por qué es importante? Porque en base al reconocimiento de estas funciones tan importantes, el uso de la tierra debería hacerse en forma más inteligente de la que se hace actualmente. La dicotomía entre desmontar o deforestar versus no deforestar no tiene sentido. Es necesario aumentar la capacidad de producción de alimentos, un país obtiene divisas a partir de eso, sus propios habitantes lo demandan, pero es muy distinto perder bosques donde el bosque posee más valor como proveedor de servicios intangibles, por ejemplo los de regulación hídrica o captación de carbono, que perder bosques en zonas mucho más estables donde la aptitud agrícola es mayor, donde hay menor riesgo de perder suelos cuando ese bosque es reemplazado por agricultura. Estos son los principios de lo que se conoce como ordenamiento territorial. Hacer en cada lugar lo que conviene de acuerdo a la relación costos-beneficios. Costos en términos de cuánto pierdo en términos de servicios ecosistémicos intangibles y cuánto gano en términos de producción agrícola, por ejemplo. Un tema. Nos hacían ver que era importante contar con áreas naturales protegidas. Hoy estas áreas naturales protegidas, bueno, hay ya intenciones de usurparlas, es decir, de tocarlas. Entonces, en realidad, lo que nos hace ver todo esto es que ya no son suficientes, digamos, los servicios ecosistémicos que nos otorgarían estas áreas, digamos, naturales protegidas, que de por sí ya eran áreas y territorios específicos y terriblemente reducidos. Exacto. Bueno, este es todo un tema. En primer lugar, yo diría que la conservación de la biodiversidad por su valor intrínseco, no por su utilidad para el ser humano, debería ocupar un lugar importante en las decisiones públicas. O sea, gracias a las áreas protegidas, los parques nacionales, todavía existen áreas que preservan los ecosistemas y mantienen la biodiversidad antes de que el hombre acabe con todo, porque muchas veces ese avance no es racional, es oportunístico. Entonces las áreas protegidas constituyen un área que habría que defender por sí mismo. Ahora es cierto, si pensamos en términos de la utilidad que representan las áreas protegidas para abastecer las necesidades de la población, no alcanza. Y de hecho, el enfoque de servicios ecosistémicos nace como una estrategia
para reconocer la necesidad de incorporar nuevas áreas protegidas, ya no con el objetivo único de proteger la biodiversidad, sino de las funciones que derivan de esa biodiversidad. Entonces, ¿qué nuevas áreas incorporar? Bueno, eso va a depender de las necesidades humanas, de la demanda, y esa es la gran diferencia. Las áreas que deberían conservarse por su capacidad para proveer servicios ecosistémicos tienen que estar en función de la demanda de las comunidades, de la sociedad. Y eso justamente depende de la aplicación de herramientas que hoy en día tenemos para determinar dónde conviene conservar ecosistemas por su capacidad para proveer servicios. Doctor Laterra, conocer la importancia o reconocer la importancia de los servicios ecosistémicos de alguna manera nos ayudaría como herramienta a hacer frente a todo lo que significa el cambio climático, el calentamiento global, etcétera, etcétera. Desde ya, absolutamente, pero con conocerlo lamentablemente no alcanza. No alcanza. O sea, el conocimiento es uno de los primeros eslabones en una cadena que tiene que llevarnos a la toma de decisiones. Y con una mirada un poco ingenua, uno alguna vez pensó que tenía que investigar mucho para resolver este problema. Llega un momento que la limitante es otra, es la incorporación de estos conocimientos a la toma de decisiones. Y ese es un camino largo. Es un camino largo porque hay muchos intereses en juego. Entonces, a esta altura de la vida uno va haciendo el balance de que lo importante es esto, justamente lo que están haciendo ustedes, difundiendo el conocimiento, porque es la sociedad la que cuando incorpora eso va a reclamarlo y va a pedirlo. ¿Sí? Creo que va por ese lado. Sí, y me parece muy interesante. Entonces hablaremos un ratito de cuál es el rol del Estado en la gestión de estos servicios ecosistémicos y por otra parte cuál es el rol de la sociedad civil. Exacto. Que me parece fundamental. El rol de la sociedad civil es exigirle al Estado, a menos que surjan dirigentes muy inspirados, muy conscientes que por motivación propia encaren esta cuestión. Estoy hablando concretamente de planes de ordenamiento territorial, de programas de pago por servicios ecosistémicos. Mientras tanto, es la sociedad la que tiene que colocarlo en la agenda, no permitir que sean otros los problemas que distraigan de estas cuestiones y que con el paso del tiempo vayamos perdiendo tantos ecosistemas de los que todavía nos quedan que no quede más remedio que encarar otra serie de prácticas muchísimo más costosas, que son la restauración ecológica, que implica volver e intentar restablecer la estructura y las funciones que alguna vez tuvieron parte de nuestro territorio, pero es muy caro, es muy caro. Mucho más inteligente es el principio precautorio, ¿no? No avanzar más allá de lo necesario y preservar las funciones. Pero esto, bueno, nos lleva a hacer consideraciones sobre cómo somos los seres humanos. A veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Es a veces útil hacer una analogía con la medicina, por ejemplo. A veces no somos tan proclives a la medicina preventiva, pero atender a los servicios ecosistémicos en lo que es manejo de ecosistemas y del territorio es muy análogo a lo que es medicina preventiva. El impacto ambiental es un tema que está bastante instalado, porque cuando ocurre no tenemos más remedio que verlo y atenderlo. Esto es evitar ese impacto. Es estar un poco antes, es planificación, es lo que uno espera de los gobiernos. Fundamental, fundamental. Por otra parte, ¿no? Estos servicios ecosistémicos en beneficio de, digamos, una prevención
de lo que se nos puede llegar, lo que se nos puede venir, pareciera que son temas exclusivamente para las regiones rurales, para el campo. Totalmente. ¿Qué tenemos que ver nosotros que vivimos en la ciudad? Bueno, mucho. Lo que pasa es que es difícil verlo. Nuestros días transcurren con muy poca relación entre lo que hacemos, lo que disfrutamos, qué es lo que nos entretiene, con lo que le pasa al campo, con lo que le pasa a la naturaleza, ¿sí? Y eso está un poquito en la raíz de las causas de por qué nos preocupa tan poco, porque nos falta esa conexión, entender que en buena medida el aire que respiramos, el agua que bebemos, la comida con la que nos alimentamos, depende en última instancia de la salud de los ecosistemas. Esos vínculos, cuando los seres humanos se alejan de la naturaleza, se va perdiendo conciencia. ¿Sí? Y eso determina que las posibilidades de retrocontrol, tomar decisiones en la medida de cómo lo que me pasa a mí en relación al campo se vaya perdiendo. Se pierden los comandos, porque no hay forma de vincular cómo yo me siento, cómo estoy, con lo que le está pasando a la naturaleza. Y eso es educación. La única forma de resolver esas conexiones perdidas es mediante educación que nos ayude a tomar conciencia de nuestra conexión, que todavía existe. Es una ilusión que no existe. Es una ilusión. Mañana tenemos un desperfecto eléctrico que nos impide acercarnos al supermercado para alimentarnos. Ahí nos vamos a acordar de la naturaleza automáticamente. A nivel epidérmico, y en algunos casos un poquito más allá de la superficie de las cosas, creo que se ha ido insertando en la mente del ser humano la importancia de lo que es la casa común, la madre tierra, etcétera, etcétera. Pero si no va acompañado por un proceso más radical de un cambio de nuestro sistema de vida, creo que va a ser difícil revertir el curso de las acciones, más allá de que a través de la educación, a través de la formación, se vaya insistiendo sobre la importancia de los servicios ecosistémicos. Es así. Silvano, creo que está llegando al fondo de la cuestión. Es una cuestión de paradigmas, de formas de vida directamente, dentro de los cuales no puedo dejar de mencionar algo que motivó la charla que di el otro día en el marco de este congreso, que es las relaciones entre servicios ecosistémicos y desigualdad. La desigualdad social muchas veces, y eso está demostrado con algunos estudios, está a veces en la base de patrones de consumo que son bastante negativos para la conservación de la biodiversidad y de los servicios que proveen. Paradójicamente, existe una tendencia al consumismo mucho más acentuada en sociedades que tienen desigualdades muy marcadas, respecto a sociedades mucho más igualitarias, donde nadie tiene que demostrarle al otro quién es en base a lo que consume, en base al auto que compra, cómo viste, etcétera, etcétera, ¿no? Es una de las hipótesis de por qué la desigualdad conduce a patrones de consumo que van en contra de la conservación de la naturaleza y de sus servicios ecológicos, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones básicas a modificar en pro de una vida más compatible con la salud de nuestro planeta es reducir los niveles de consumo. El consumismo nos está arrastrando al abismo. Doctor Laterra, muchísimas gracias por haber estado en el programa y
a habernos ayudado a seguir sembrando entusiasmo, ánimo y un ideal de vida. Sí, tal cual. Sí. Eso, estamos obligados a ser optimistas. Yo creo que las generaciones futuras, incorporando esta conciencia, nos van a ayudar a reconducir el camino, ¿sí? Así que bueno, gracias Silvano por la oportunidad. Muchísimas gracias. Estimados televidentes, el día de hoy hablamos de servicios ecosistémicos. Desde el programa televisivo Economía y Sociedad, sigamos construyendo el ideal del bien común, donde tengamos que estar atentos para preservar las riquezas que tenemos y no dejar demasiada pobreza a las generaciones que vendrán. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su fidelidad, hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.